Queridos amigos y amigos, mi nombre es Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia. Me dirijo a ustedes esta mañana para pedirle encarecidamente que levanten su voz para denunciar la situación en que está el prisionero de conciencia Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, padre también de una prisionera política mujer, Saily Navarro, que se encuentran injustamente encarcelados por simplemente haber ido a interesarse por qué había sucedido con un grupo de jóvenes que habían sido detenidos injustamente por manifestarse pacíficamente. En estos tiempos en que escuchamos de MIPINES y escuchamos de tantas otras cosas, de mercenarismo y de tantas cosas, casi que parece que hay una indiferencia generalizada a la realidad que está sufriendo el presidio político cubano. Tienen muchachos y muchachas, niños y niñas, hombres y mujeres, encerrados en esas ergástulas pudriéndose como si fueran mercancía vieja, sin darle asistencia médica. Pero señores, hay llamados desde Cuba de familiares que desgarra el corazón, que exprime el alma, porque los están haciendo pasar hambre en las prisiones a tal nivel que hay literalmente desespero. Ahora miren esto, si afuera cada vez la situación está peor, hay literalmente hambruna en muchos lugares, hay desnutrición en la población, están dejando de dar clases en escuelas y en universidades porque no hay transporte, porque no hay comida, porque no hay recursos, porque no hay electricidad. Imagínense ustedes lo que pasa en las presas y los presos políticos dentro de esas mazmorras tenebrosas que la tiranía por 64 años ha creado para destruir a todo el que piensa diferente a ellos. Yo creo que si hay decoro, no sé por dónde anda esa palabra, pero yo creo que si hay decoro, al menos que ustedes pongan en libertad a todas esas personas. Porque la justificación es, se lo dicen y no lo hacen. Se lo dicen y no lo hacen, así que no importa, le hacemos concesiones, aunque no lo hagan, aunque no liberen a los presos políticos y a las presas políticas. Por favor, ayuden a denunciar la canallada de este bueno para nada, correveidile de tiranos, apologistas de imperio, vendedores de cubanos, convirtiéndolo en mercenario, Miguel Díaz-Canel y su jefe, Raúl Castro. Ayúdennos a que se conozca lo que están pasando muchos otros presos políticos que se encuentran desaparecidos. Saily Navarro, una joven cubana, una mujer, le han hecho de cuantas humillaciones ustedes se puedan imaginar. Levanten su voz, por lo menos eso. Si no tenemos las cuestiones que hacen falta para defender el decoro, por lo menos defendamos la humanidad, la situación de esas personas que están haciéndolo por nosotros, porque ellos están en prisión por nosotros, por todos los demás cubanos que tenemos la suerte de no estar, los que estamos en el exilio y los que están allá adentro. Sí hace falta cambios, claro que hace falta cambios. ¿Quién no va a querer cambios? Y cambios que sean buenos. Yo los apoyo siempre, apoyo los cambios que sean buenos, pero ningún cambio puede venir si no hay la liberación de todos los presos políticos y si no son fundamentados en valores morales y principios de esa cosa rara que ya existe poco. Levanten su voz, mis hermanas y hermanos.
porque Cuba se nos está muriendo. Cuba se está desintegrando. Estamos ante una crisis real. Cuando la propia dictadura está haciendo conferencias de prensa y está pasando estas políticas a través del país de cerrazón, es porque ellos mismos están aterrados. Cuba se está desintegrando, no es que se está liberando. Ojalá, eso es lo que queremos todos. Se está desintegrando la nación, la familia, el carácter humano. Por eso es que tenemos que cerrar filas. Tenemos que hacer cuanto tengamos a nuestro alcance por nuestro pueblo, por la libertad de nuestro pueblo. Porque el día después que esa tiranía no exista, yo sé que todos nos vamos a volcar con todas nuestras energías para reconstruir a esa nación. Oren por Cuba, pídanle a Dios y también hagan por Cuba soltó sus prostitutas para que vinieran aquí al corazón del exilio y se reunieran con otros testaferros más al servicio de la dictadura residente en esta parte del mundo, aquí también en Miami, se reunieran para hacer negocios o intentar hacer negocio o algún tipo de acercamiento comercial con estos acólitos de la dictadura. Digo yo, esto me da la certeza que la vaca podrida que flota sobre el mar de las Antillas con el fantasma del comunismo a cuesta ya no aguanta más y se está hundiendo. ¿Por qué? Porque en la extinta Unión Soviética fue así. En la Unión Soviética nunca hubo propiedad de nada, pero cuando la caída ya era definitiva, cuando el Titanic comunista estaba zozobrando, simplemente a última hora lo que hicieron fue repartir lo poco que allí quedaba con el generalato, con todos aquellos tipos cercanos a la cúpula gobernante de la Rusia. Entonces, eso fue lo que pasó y estos son los nuevos millonarios, esos son los nuevos ricos que existen hoy en la extinta Unión Soviética o allí en Rusia. Esos son así, esas personas se hicieron dueños de minas de oro, minas de esto, minas de otro, del petróleo, de esto, se les repartieron el país. Así está pasando en Cuba y estos parafernalios, estos acólitos de la dictadura se aparecieron a esta parte del mundo aquí en el corazón del exilio a tratar de hacer negocio. Dicen que tienen pizzería, otro que tiene una dulcería, que necesita comprar la harina. Bueno, mi hermana yo creo que pueda también venir aquí porque mi hermana vende papa. Quizás se le pueda resolver un par de contenedores de papa en Jonte. Cosa que yo propiedad privada. Allí no puede haber ningún tipo de propiedad privada porque la propiedad privada que existía en Cuba fue robada en el 59. Y allí no quedó nada. Entonces no puede existir un cambio y que se me aparezca un tipo diciendo que es dueño del complejo lácteo de La Habana. Otro tipo diciendo que es dueño del fantasma de la antillana de acero. Y otro de los almacenes El Globo, como le dicen allá en 100. Eso es imposible que suceda. Eso es imposible que los cubanos lo acepten. ¿Por qué? Porque simplemente la dictadura lo que está haciendo es repartiendo entre sus allegados, repartiendo entre sus acólitos, entre la claga, lo poco que allí queda para seguir ahí en el tambaleo ese, para seguir, pero la caída es inevitable. Entonces se aparecen aquí y aquí sencillamente le reciben. Yo me recuerdo, yo nunca le he dado un golpe a nadie. Yo cuando le metí un galletazo a un hombre, porque de antemano sé que ese hombre es una puta. Cuando yo le he sonado la cara a un tipo, porque ese tipo es un cingado. Y lo que merece es un galletazo. ¿Me entiendes? Y yo recuerdo un galletazo que le di al capitán Mato. Un galletazo no. El capitán Mato un día me cogió a mí y esposado y me dio un galletazo en la estación de policía del Cotorro. Me dio un galletazo. Yo estaba esposado y él sencillamente por arriba del buró me metió un galletazo. Pasó el tiempo y pasó un águila por el mar, como digo yo. Y un día el capitán Mato venía en el camello montado. Lo recién botaron de la policía por un caso de asesinato que se dio en la estación de policía del Cotorro. Una golpiza que le dieron a un muchacho, que lo dieron después por desaparecido, y el muchacho estaba en una nevera dentro de la estación de policía del Cotorro. Y eso le costó el puesto, entre otros degenerados,
al capitán Mato. Y en la parada que está desde el camello que está ahí en la torre, de ahí lo bajé, que las dos hijas que venían con él, o una hija y una amiga, lo que sea, yo sé que venían dos muchachitas de 15 o 16 años, casi se me arrodillaron adelante y me imploraron que no le matara al padre. Pero si no, ese día, ¿cómo hay que recibir a estos cingados aquí? Así como hay que recibir a estos testaferros aquí, para que aquella cuadrilla de ladrones de una vez por todas se acabe de acabar para casa el carajo. Pero no, lo recibimos con reunioncita, lo recibimos con más de lo mismo.